social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, son las 8 de la mañana con 35 minutos en esta jornada de día viernes 3 de marzo. Estamos en nuestro panel de conversación y saludamos por supuesto a nuestra editora general Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Montserrat? Bien, bien, con un poco de sueño, sí, porque hoy día le tocó a mi hija el primer día de clase, ya. Entonces hubo que levantarse muy temprano, sí, harto más temprano, entonces ando con un poco de sueño, pero todo bien. Sí, no, el sueño ha sido una característica esta semana, porque como retomamos nuestro horario habitual de las 7 de la mañana, también hemos andado con un poco de sueño. Pero bueno, contentos también ya de tener el programa en su horario habitual desde las 7 hasta las 10 a.m. Bueno, y saludamos también a quienes nos van a acompañar hoy en la conversación. En primer lugar, a la enfermera académica de la Universidad Diego Portales, concejala de la comuna de Renca, Camila Avilés. Camila, ¿qué tal? Bienvenida de vuelta acá a Radio Universidad de Chile. Hola, nos llegó marzo a todos, a todas, así que tienes toda la razón. Esta es la semana del sueño. Sí, sí, pero ya, ojalá, Claramente. uno tiene la esperanza de que se va a acostumbrar a esto, pero llega diciembre y estamos en las mismas, Sí. pero bueno. Estamos igual de cansados. Sí. Y saludamos también al periodista integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos. Juan Andrés, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta también. Hola, buenos días, gracias por la invitación y qué bueno que estemos de nuevo conversando. Sí, retomando los diálogos después del receso que tuvimos en febrero, así que hay harto que hablar porque pasaron muchas cosas en el verano. Sí, pues marzo se viene bien movido, por lo pronto el tema del momento, no me refiero a Maite Orsini y el Mago Valdivia, me refiero al cambio de gabinete. Se sabe ya que viene la próxima semana, de hecho hay varios medios que hoy día lo adelantan, señalando que sería antes de este Consejo de Gabinete del día sábado. Ya se da como por sentado que eso va a ser así y genera varias opiniones encontradas en el propio oficialismo. Sabemos que desde el Frente Amplio tienen una posición que apunta hacia que sea más reducido, acotado este cambio de gabinete. Hay quienes piensan que debiera aplicarse ahí cirugía mayor. Bueno, ayer habló la diputada Carol Cariola del partido ahí de Juan Andrés y ella planteaba que si esto se va a transformar en una competencia de cupos, mejor cerremos por fuera, apuntando también a esto que se ha hablado harto respecto de los subsecretarios y de otros cargos también. Quiero preguntarles cómo lo ven, porque efectivamente hay un tema que lo conversábamos ayer también con Tomás Duval, con los ministros sectoriales. Hay poco conocimiento. Ayer en la encuesta Criteria hablaba de que solo 11 ministros superan el 20% de conocimiento. Efectivamente hay un tema ahí con los ministros sectoriales, hay dudas respecto de el comité político que debiera pasar ahí. Les cedo la palabra para preguntarles primero si es que consideran, porque aquí no todas las opiniones son iguales, que debiera existir efectivamente un cambio de gabinete, y quienes dicen que no, o que no es urgente, que no es necesario, que quizás habría que apuntar a los subsecretarios y no al gabinete. Bueno, ahí Juan Andrés, ¿cómo ves esa situación? Mira, yo creo, primero, y lo quiero remarcar con mucho énfasis, y no por una formalidad, sino que porque por lo menos yo tengo esa convicción y creo que es buena tenerla, creo. El presidente y su equipo tienen todos los elementos y tienen ahí en sus manos las decisiones y definiciones que se tienen que tomar. Y creo que eso es súper importante además en un sistema político presidencialista como el nuestro. Dicho eso, yo lo que creo es que si uno evalúa el año pasado y la proyección que viene ahora con todos los procesos de reformas importantes que hay que realizar, me refiero a pensiones, tributarias y otros más,
que son parte del proceso que está en curso, que empieza ahora mismo. Hay otras reformas importantes en el terreno legislativo que van a ir a lo legislativo. Si uno mira el tema de lo que significa los desafíos en el terreno de la crisis socioeconómica que existe, yo creo que nadie puede negar que el gobierno ha hecho un proceso de estabilización de la macroeconomía importante, muy importante, reconocible, objetivo. Sin embargo, los efectos de la crisis socioeconómica son bastante profundos en sectores medios, en sectores más precarizados, en la pequeña y mediana empresa, que sigue siendo muy golpeada por el sistema financiero. Yo he estado conversando en estos días con dirigentes de distintos gremios de la pequeña y mediana empresa, y me decían, nosotros nos sentimos tan o más golpeados por el sistema financiero como lo fuimos en pandemia. Entonces, hay que considerar este tipo de cosas. Yo creo que es evidente que el gobierno fue de menos a más tomando en sus manos los temas que refieren a seguridad ciudadana, crimen organizado, pero ahí el camino hay que todavía incrementarlo mucho más, mucho más. Política exterior, mira, la dinámica de la política exterior requiere un análisis mucho más profundo. ¿En qué sentido lo digo? Ayer nomás el presidente López Obrador se contacta con varios jefes de Estado, incluido Lula de Brasil, el presidente de Argentina, de Colombia. Tengo entendido que también se produjo un intercambio con nuestro presidente, Gabriel Boric. ¿Y cuál es el tema? Arancel cero para intercambio de alimentos y productos de primera necesidad. Ese es el tema concreto. Entonces, tú tienes un mundo que está como está, con la dinámica que está, y que se requieren procedimientos y mecanismos muy importantes. Creo yo que cuando CELAC definió una mesa continental de migración en la última reunión de Argentina, y nosotros acá estamos tomando las medidas que estamos tomando en el norte, que son muy adecuadas y que hay que incrementarlas y que yo creo que han sido muy valoradas. Cuando el gobierno de Bolivia dice, nosotros no tenemos dificultades con el tema de los militares chilenos en la frontera. Y es verdad, si el problema, y por eso voy a la mesa de migración, es que tú requieres un sistema multilateral efectivo, operativo, con todos los países de la región, incluidos con los cuales todavía no tenemos embajador, que en el caso de Venezuela, para poder enfrentar los temas de migración con intercambio de información, de temas de seguridad y otros más, que efectivamente te hagan enfrentar las causas, ¿no? Con sistemas y estándares que Naciones Unidas varias veces ya los ha planteado. ¿Por qué digo todo esto? Porque yo creo que, visto en positivo, lo que demostró y lo que ha demostrado el dramático hecho de los incendios, porque es un drama, la reacción que ha tenido el gobierno y las instituciones del Estado y también los privados respecto a enfrentar esto, a mí me parece que lo positivo de esto es que no solamente muestran una voluntad, sino que también la urgente necesidad de un Estado nacional que requiere otro nivel para enfrentar este tipo de situaciones, otro nivel de acción en todos los planos. Entonces, si uno lo mira así, claro que se necesitan más que cambios, yo diría analizar en profundidad la gestión del gobierno en todos los planos y mirar en concreto cómo se puede todo eso incrementar de una manera mucho más eficaz. Ese es mi punto de referencia. Camila. Bueno, yo no estoy de acuerdo con varias cosas que dijo Juan Andrés. Vamos a partir el año, no, pero con cariño y respeto, tú sabes, Juan Andrés. Sí, Camila. Mira, primero que todo creo que, y enfocándome a la consulta que hacía Montserrat, creo que hay mucha expectativa con el tema del cambio de gabinete. Y yo veo en este cambio, más que la necesidad de cambiar o hacer enroques como los que hemos visto en este último tiempo, es reacomodar el poder. El Partido Socialista ha generado evidentes presiones a modo de lograr un poco, pasar la boleta, como se dice vulgarmente, por sumarse a este pacto electoral de la Asamblea Constitucional, y veo ahí el apuro de este cambio de gabinete. Sin embargo, y de todas formas, yo creo, y políticamente hablando, mi lectura es que este cambio debería ser posterior a las elecciones de mayo. Creo que es un análisis bastante básico el que estoy haciendo, pero
debería ser después de las elecciones de mayo, entendiendo que hay que tratar de levantar al gobierno posterior a una elección donde sabemos o se proyecta que a Prueba Dignidad no le va a ir muy bien. Por lo tanto, sería conveniente pensar en eso. Y respecto de las deficiencias que vienen aparejadas con este posible debilitamiento del gobierno y del porcentaje de conocimiento, a mí la verdad es que me impactó bastante ese porcentaje de conocimiento, porque uno cuando hace el análisis respecto de los ministros, hay ministros, ministras que uno no tiene que tener claridad de quiénes son. Yo hice un pequeño ejercicio después de que vi esta encuesta de conocimiento y me di cuenta, por ejemplo, que el ministro de Obras Públicas, que casi siempre es conocido por todo y toda la ciudadanía, hoy día la gente no tiene idea de quién es. Es un tema, estoy hablando de cosas como muy cotidianas. La ministra de la Mujer históricamente ha sido de las mejores evaluadas siempre en todos los gobiernos. Hoy la ministra de la Mujer hace parte del comité político y nadie la conoce. Y eso es justamente también porque hay una ausencia. Sí, se nos quedó ahí congelada justo cuando está ahí. De trabajo. Ahí volvió. Volviste, Camila. ¿Ahí volví? Sí, nos queda muy poquito rato congelada, pero volviste. Fueron segundos, ay, qué bueno. Que lo que estaba diciendo es que incluso desde la ministra Isabel Pla, la que fui a molestar varias veces por varias falencias que tenía dentro de su Ministerio de la Mujer en el gobierno de Piñera, y asimismo y relevarla, porque creo que hizo un muy buen trabajo la ministra, hoy senadora, pero Claudia Pascual hizo un muy buen trabajo como ministra de la Mujer. Y hoy día vemos a una ministra de la Mujer que está completamente invisibilizada y que no ha salido con los temas que hoy día a las mujeres nos importan. Entonces, esa es parte del trabajo que se debería haber realizado desde un inicio y que hoy día no lo vemos. ¿Y en qué no estoy de acuerdo con Juan Andrés hoy día? Es que justamente yo veo que los avances han estado bastante estancados. Hoy día las preocupaciones de la ciudadanía se gestan en los temas económicos, en el desempleo, en la seguridad ciudadana, en la salud, y vemos cómo tal vez no se han comunicado las cosas como deberían haberse comunicado, y además cómo se repiten patrones a lo que ellos mismos en su momento, cuando estaban en el Parlamento, por ejemplo, se opusieron a el estado de excepción. Estuvieron a favor de todos los retiros y hoy día vemos cómo están en contra de continuar con retiros de fondos previsionales. Obviamente hoy día se niega. Celebraron el TTP-11 después de haber estado durante siempre en contra del TTP-11. Entonces al final vemos cómo los avances se traducen en avances que venían con anterioridad y que hoy ellos solamente están concretando pese a haberse opuesto a todas estas reformas, a estas políticas públicas. Uh-huh. Juan Andrés, bueno, complementar un poco a lo que mencionaba Camila, porque imagino va a querer responder sobre todo a la última parte, porque Camila mencionó dos cosas que me parecieron muy importantes. Primero, respecto de este reacomodo del poder, porque efectivamente, más allá de un cambio de estrategia o no, hay al parecer también algo de eso, en el sentido de que hay mucho interés en la subsecretaría y sabemos la importancia que tienen las subsecretarías para una definición de una serie de cosas al interior del Estado que pueden significar un cambio muy importante precisamente respecto de cómo están distribuidas las fuerzas actualmente en los oficialismos. Y lo otro respecto de las elecciones, del cambio de gabinete después de las elecciones de mayo, porque efectivamente es algo que ha surgido en varios sectores. De hecho, incluso lo han planteado algunos presidentes de partido de Apruebo Dignidad, que no tiene mucha lógica hacer un cambio de gabinete ahora si es que a lo mejor, ante un mal resultado, haya que hacer un nuevo ajuste después del 7 de mayo. Sí, mira, yo creo que el escenario es muy distinto. ¿En qué sentido? Es que yo creo que, y comparto algunas cosas que dice Camila, yo creo que mirando la situación tal cual como es, o por lo menos el esfuerzo de hacerlo así, yo creo que el déficit yo lo dije varias veces el año pasado, el déficit que tuvimos en gestión de política de gobierno, me refiero en todos los planos, era evidente. Hubo un momento en que muchas cosas estaban cursando y parecía como una especie de tótem el programa, así como el programa.
Y la gobernabilidad de un gobierno, valga la redundancia, no se evalúa solo, ni se mide solo, ni es solo el programa, en el sentido de lo que va cursando durante la cotidianidad. En asumirse, en tomarse, hoy día tiene un rumbo, y es evidente y es concreto. Yo principalmente creo que eso se está dando en el terreno de enfrentar los flagelos respecto al crimen organizado y otros, migración, y si hay cambios ahí de posiciones respecto de lo que habían en relación a ciertas medidas que se adoptaron antes, yo diría que ahora esas medidas se están tomando en los estándares que implica eficacia, por un lado, y por otro lado, resguardar los derechos humanos a estándares del derecho internacional. Y hasta ahora, eso ha ido funcionando bien. Se puede mejorar, pero ha ido funcionando bien. Incluso yo lamento que la derecha haya tirado el mantel respecto del acuerdo nacional en estas materias. Yo lo lamento mucho porque la pequeñez política es la que tiene a mucha gente muy molesta en nuestro país. Pero hay otros temas, y yo creo que se necesita una gestión. Yo puse política internacional, porque política internacional está bien, somos un país un poquito insular y todo aquello, pero la dinámica, la interacción que tiene la política internacional en nuestra región, a nivel mundial, respecto de nuestro futuro inmediato, es prácticamente total. Yo puse el ejemplo de lo que significa esta iniciativa que está tomando el presidente López Obrador, que ya tiene respaldo de Brasil, Argentina y otras naciones. Pero es que eso nos cambiaría a nosotros prioridades políticas muy importantes y económicas también, porque tiene que ver con arancel cero para el intercambio de alimentos, ni más ni menos, ni más ni menos. Nos va a pasar y nos está pasando lo mismo con energía. O sea, yo acabo de tener la noticia de que China está trabajando muy rápidamente respecto de una batería que eventualmente podría ser más barata que la batería sustentada en el litio. Eso era impensado en el tiempo en que el petróleo y el cobre eran prácticamente los patrones absolutos de las economías mundiales. Y hoy día, sin embargo, teníamos hasta hace un poco tiempo atrás el litio como gran cosa, y te puede cambiar. O sea, digo eso. Y lo tercero, mira, gestión de gobierno en el plano, y yo creo que se requiere ahora, mayo es muy tarde, se requiere ahora una gestión de gobierno que implique enfrentar los temas de crisis socioeconómica. Nosotros creemos que esta conversación que hay en curso entre la Central Unitaria de Trabajadores y el gobierno para adelantar los 500.000 pesos de salario mínimo, que inicialmente eran para finales de gobierno, adelantarlo ahora, en las próximas semanas, es fundamental. Es fundamental. Así como también es fundamental, y concuerdo con lo que decía Camila, incrementar todavía mucho más la mejoría en el sistema de salud, en el sistema de educación. O sea, esas son prioridades de gobierno. Si eso no está en el programa tal cual, así como en una formalidad, como está pensiones, como está reforma tributaria y otras, son prioridades. Y eso implica una gestión de gobierno que es multisectorial. Mira, mi hipótesis es que la verdad es que no sé si el análisis, si es que existe, el análisis más funcional desde el punto de vista del valor político que tiene un buen gobierno es las cuotas de poder. Yo pongo un ejemplo bien concreto. En el Ministerio del Interior, alguien podría decir que el cambio de ministra significó todavía una situación más negativa, y la ministra del Interior hoy día es Carolina Toá, PPD. En el caso de Ministerio Secretaría General de la Presidencia, alguien podría decir de que el cambio implicó que las cosas no mejoraron. En el caso de otros ministerios, Hacienda, Trabajo y Previsión Social, hay varias situaciones que yo creo que analizarla en su mérito implican incrementar y potenciar. Estoy de acuerdo con subsecretaría, estoy de acuerdo con el tema del conocimiento, pero más que eso es la gestión. Porque, por ejemplo, en concreto, transporte, obras públicas, son ministerios de gestión fuerte, intensiva. Son cuestiones, educación, qué decir, son cuestiones que requieren un empuje muy fuerte en lo que significa no solo la implementación de un programa de gobierno, sino que también en enfrentar los desafíos que tenemos, porque nuestro país está saliendo de una pandemia, estamos saliendo de una situación crítica
económico-social, que yo no disminuiría, yo no sería tan triunfalista de que ya entramos, porque esto nos cuesta caro, este triunfalismo nos costó caro cuando empezamos a salir de la pandemia, nos ha costado caro, yo diría un poquito más de realismo, pero fuerza para seguir empujando sobre temas que a la sociedad en su mayoría la tiene muy precarizada. Para mí, gestión de gobierno es eso y es ahora. ¿Por qué? Porque además está claro de que el proceso constituyente cambió y creo que no va a ser como fue en el anterior proceso. Yo creo que el gobierno lo ha dicho, el gobierno no va a actuar como actuó antes del 4 de septiembre del año pasado. Y creo que está bien que sea así. Creo que ahí la tarea está en las fuerzas políticas y sociales que estamos en ese proceso. Y creo que en ese sentido el gobierno tiene que concentrarse, lo digo con mucha humildad, pero con mucha convicción, tiene que concentrarse en una gestión política de políticas públicas que tuvo déficit el año pasado. Eso es evidente. Y que sin embargo ahora, en la medida en que se han ido mejorando, uno ve la encuesta Criteria, uno ve otros estudios cualitativos y empieza a cambiar gradualmente la mirada de la ciudadanía respecto al gobierno. Empieza a cambiar positivamente, pero empieza recién. O sea, este es un proceso lento, que tampoco es un proceso que vaya a ser siempre ascendente, pero creo que por ahí debe ir a ser el giro respecto del nuevo gabinete. Sí, bueno, y además es difícil que un presidente, le pasó a Piñera, le pasó a Bachelet en su segundo mandato, supere un 40 o un 50% de aprobación. Eso ya no se ve. Bueno, Juan Andrés mencionaba hartos temas, se paseó ahí por todos los temas, pero yo me quería quedar con uno, que es lo de la política exterior. A propósito del cambio de gabinete, que se ha hablado harto, se ha criticado mucho a la canciller Urrejola, al subsecretario Ahumada, principalmente. Ha habido, nosotros hemos dicho acá, una suerte de fijación de algunos medios respecto de él, porque él no hace nada, no dice nada, pero aún así lo critican. Con el caso del subsecretario Ahumada pasó algo muy peculiar, que se pidió cambio de gabinete antes de que asumiera el gabinete. Eso no se había visto nunca. Sí, bueno, se ha criticado la política exterior del gobierno por una serie de lapsos que uno puede decir, algunos son culpa del presidente, lo que pasó hoy con el embajador de Israel, otros tienen que ver quizás con la canciller, este audio que se filtró, que evidentemente fue un error de la asesora ahí de la canciller, una serie de cosas que se han ido sumando, pero a mí me llama la atención también la construcción comunicacional, y aquí quiero ir también al tema de los medios, que yo sé que Juan Andrés es algo que maneja bien. Cómo se van construyendo ciertos escenarios, ¿no? Y en el caso de la canciller yo creo que pasa un poco eso, más allá que evidentemente que ha habido errores, como también en otras carteras, pero ella ahora es la principal candidata a dejar su cargo. Sería muy raro que en este cambio de gabinete no se incluyera alguna modificación ahí. Camila, ¿cómo ves eso, no? El tema particularmente de las críticas hacia la Cancillería, porque además acá detrás también hay intereses de otras figuras que quieren ocupar ese cargo, de hecho que se candidatean para ese reemplazo. ¿Cómo ves eso? Y también lo que decía, ¿no? de esta construcción comunicacional que se hace respecto de algunas figuras, en el caso de la canciller, del subsecretario Ahumada. Eso pasó también en algún momento con otras figuras también, con Giorgio Jackson, ¿no? Que ahora uno puede tener críticas a la personalidad de Giorgio Jackson, pero en términos de gestión en su cartera, no sé qué se podría decir, ¿no? Pero ya todos están diciendo que Giorgio Jackson tiene que salir del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo ves ese escenario ahí de algunas figuras? Mira, yo veo acá un problema más de fondo, que es el cómo asumir las responsabilidades políticas que el cargo demanda. Y yo veo que desde el gobierno, y lo hemos visto también en otros gobiernos, ya no quiero ser tan injusta, pero este es un gobierno que hace noticia de manera permanente por las polémicas que genera. Por lo tanto, y después de eso, uno observa con preocupación cómo es que no se asumen las responsabilidades políticas que tienen frente al cargo que están ejerciendo. Lo de Giorgio Jackson fue bastante impresentable. De hecho, es más, vimos caer a muchas mujeres del gabinete, y puedo nombrar alguna, la icónica, digamos, es la ex ministra del Interior, Isquia Siche, la vimos caer. Vimos también a la ministra Janet Vega, Marcela Ríos. Salud,
Janet Vega, vimos a Marcela Ríos. Marcela Ríos ella de verdad que pagó todos los platos rotos que tuvo que enfrentar el gobierno, que debería haber enfrentado el gobierno en su conjunto y deberían haberla respaldado. Y vemos como a Giorgio Jackson lo sacaron de una cartera en donde lo estaba haciendo realmente mal, porque no tenía buenas relaciones con los parlamentarios como para poder obtener un margen para negociar, y se va al Ministerio de Desarrollo Social. Entonces vemos cómo ahí no se asumen las responsabilidades políticas que vienen adheridas al cargo. Y lo otro es que, bueno, y el tema de relaciones internacionales, ahí en Demócrata nuestro vicepresidente Jorge Tarut, que también fue canciller, ha manifestado en reiteradas oportunidades su preocupación respecto del tema de relaciones internacionales. Mira, estaba aquí anotando rapidito respecto de los grandes errores que se han cometido en la cartera, más allá de la filtración, que hoy día, por ejemplo, está en investigación. No se entiende que la ministra, aparte de todas las otras cosas que tú nombraste, la filtración del audio, la acérrima oposición al TTP-11 que hoy día celebran como un triunfo propio, el tema con Perú, el tema con Israel, y que no haya vuelto, por ejemplo, de sus vacaciones. Hasta el presidente volvió de sus vacaciones por el tema de los incendios, y las gestiones internacionales en esos casos son fundamentales, y ella no volvió. Entonces, hoy día nos encontramos frente a una discordancia entre lo que ellos mismos han predicado. Ellos pidieron la cabeza de todos cuando estuvo el expresidente Sebastián Piñera, que nadie está diciendo que lo haya hecho bien o mal, pero por cada error se pedía la cabeza de cada uno de los ministros y de los subsecretarios. Y hoy día vemos cómo ellos no son capaces de asumir las responsabilidades políticas entre tanta noticia por escándalo, más no por la aplicación de políticas públicas en beneficio de la ciudadanía. Bueno, Juan Andrés, vamos a volver contigo. Promesa, pero tenemos que hacer una pausa porque son las 9:01. Ya regresamos acá a Radio Universidad de Chile. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. Chile, su tierra y su gente en su nuevo horario. Sintonícenos todos los domingos a las 11 de la mañana. Les invitamos a seguir acompañándonos en este nuevo horario para continuar nuestro viaje conjunto desde hace ya 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático.
Les esperamos los domingos a las 11 horas para compartir con Chile, su tierra y su gente. Mr. Quilombo regresa a Chile. El genial guitarrista, compositor y cantautor español con un festivo y ecléctico concierto. Vivir deprisa, juntar historias, saltar de rama en rama. Únete a la fiesta del artista ibérico marcada por la despedida de su álbum Cortocircuitos, sus hits y nuevas canciones. Mr. Quilombo este 9 de marzo en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509 Providencia. Entradas en Ticketek.cl y boleterías del Teatro Nescafé de las Artes. Cambiar las reglas, tocar las teclas y revolver las hormonas. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. 9 de la mañana con 5 minutos, regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Estamos en nuestro panel de conversación junto a Camila Vilesa, Juan Andrés Lagos, por supuesto Montserrat Rolano, y la palabra quedó pendiente para Juan Andrés. Así que a propósito de lo que comentaba Camila, también de lo que planteaba Montserrat. Mira, yo creo que, a ver, hay situaciones que hay que tratar de analizarlas en su mérito. ¿Por qué? Porque lo que se vivió bajo el gobierno de Sebastián Piñera, y estamos hablando de antes de la pandemia, fue una situación que creo que amerita mirarla en una dimensión más profunda. ¿En qué sentido? En que hay un descontento ciudadano que duda cabe mayoritario, que ni la oligarquía, ni la élite política, ni el sistema político, ni yo me atrevería a decir casi nadie pudo observar o pudo prever desde la tremenda profundidad que tuvo. Y todavía yo siento que en nuestro país hay como un poquito como mirar para el techo, como que si eso hubiera sido un hecho episódico. Yo escucho gente que habla del octubrismo, así como en un tono peyorativo. Eso, para mi gusto, es un tema de extraordinaria complejidad y, vuelvo, de realismo. O sea, cuando tú tienes millones y millones y millones de personas en las calles exigiendo, demandando cuestiones que tienen que ver principalmente con la pervivencia, y en ese contexto emerge, a través de Cabildo y otras cosas más, una demanda que venía de antes también, pero que se transforma en una cuestión multitudinaria, que es el cambio a la Constitución. Yo siento que el sistema político en general, no hablo excepcionalmente, algunos más que otros, en vez de hacer una proyección de profundización democrática, de soberanía, de participación, más bien estaban bastante preocupados de cómo se contenía todo esto. Y algo de eso ha habido hasta hoy mismo. Entonces, yo creo que en ese sentido, a mí me parece que la situación que se generó en el contexto del gobierno del presidente Piñera tiene una impronta que es imposible no considerar. Cuando nosotros mismos, me refiero al Partido Comunista y otros sectores, acusamos constitucionalmente al presidente Piñera, era porque de verdad no es que quisiéramos destruir la democracia, por favor. Esas son caricaturas. Si lo que estaba en riesgo era la democracia precisamente, porque había militares en las calles, porque hubo represión, porque hubo tortura, porque hubo muertos, porque hubo gente que perdió los ojos. Entonces todo eso, en medio de una situación crítica además desde el punto de vista económico-social, yo sigo pensando, como lo pensé, no solamente yo, lo pensan otras gentes más, que a lo mejor hubiera sido distinto el camino si en ese momento la acusación constitucional cursa, se adelantan las elecciones y se hubiera generado un proceso previo incluso a la pandemia. Yo creo que mi impresión es que no se puede descartar que de eso podríamos haber salido bastante más fortalecidos desde el punto de vista democrático. Pero bueno, no ocurrió y siguió cursando lo que siguió cursando. Viene la pandemia y viene... Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que el escenario actual está muy marcado por todo eso. Muy marcado. En ese contexto,
Yo creo que el gobierno encabezado por Gabriel Boric, si uno mira la gestión desde el punto de vista de cómo enfrentar este cuadro y cómo llevarlo adelante desde el punto de vista de una estabilización económica y desde el punto de vista de enfrentar problemas profundos de la sociedad, yo creo que con errores sí, claro, y se han asumido, pero se está en un camino que a mí me parece que gradual e intensivamente va cursando, eso es muy evidente. Y eso es lo que yo creo que debiera marcar la gestión que viene en las próximas semanas, meses, porque es un punto de referencia importante, significativo. No podemos tampoco dejar de lado lo que significó el 4 de septiembre. Si el 4 de septiembre es un rechazo a un proyecto constitucional que para mi gusto era muy bueno, pero que simplemente la mayoría ciudadana en términos soberanos dijo no queremos eso. No queremos eso, y creo que nadie puede apropiarse de ese rechazo, como algunos sectores lo han pretendido, y sigue estando muy vigente la necesidad de una nueva constitución y los derechos sociales. Estamos hablando concretamente de educación, salario, vivienda, cuestiones súper básicas pero esenciales para la vida de una ciudadanía, o sea, básicas. Yo siento que ahí, mira, sí se han cometido errores y qué duda cabe, los que mencionaba Camila, los que mencionaban ustedes, sí son errores y bastante fuertes. Yo creo que disminuirlo no tiene ningún sentido. Pero creo que hay cosas de fondo, para mi gusto, que son incluso más fuertes que esos errores y que requieren giros fuertes también en la gestión presidencial y en la gestión gubernamental. Sí. Fuerte, o sea, creo que ahí donde hay que mirar con atención. Sí, Juan Andrés, bueno, a propósito de lo que hablábamos antes de la pausa, de la política exterior de este gobierno que ha sido tan cuestionada, quizás lo único que ha sido reconocido transversalmente son las decisiones que ha tomado el presidente junto con la canciller, por cierto, que ella además cuando era presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenía la misma posición. Sí. Respecto del caso de Nicaragua, y lo menciono porque efectivamente ha sido algo que ha sido bien recibido en general por esta decisión de acoger también a las personas expatriadas en Nicaragua. Ayer en la noche le preguntaron al secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sobre este tema, y él decía que Ortega es un presidente electo por el sistema electoral nicaragüense y validado por todos los organismos de carácter internacional. Yo ahí te quería preguntar, Juan Andrés, breve, para darle la palabra ahí a la Camila, porque nosotros entrevistamos el fin de semana pasado a la directora para las Américas de Amnistía Internacional, que es un organismo también de carácter internacional, y ella era bien tajante, decía que Ortega debiera responder ante los tribunales nacionales e internacionales, calificaba ese gobierno como autoritario, o sea, digamos, no es que haya habido un reconocimiento de la democracia en Nicaragua por parte, por lo menos, de este organismo. Por eso yo ahí matizo lo que decía Lautaro Carmona. ¿Cuál es la mirada particular tuya? Porque entiendo que el PC ya emitió su declaración la semana pasada, pero respecto de este tema. Mira, yo creo que Nicaragua, como otros países de nuestra región, es un país acosado violentamente por Estados Unidos. O sea, aquí no hablamos nada del bloqueo a Cuba y eso es criminal. O sea, las familias cubanas la pasan mal, no porque la administración del gobierno de Cuba sea mala. Yo conversaba hace un tiempo atrás con Genaro Herregada en un programa en CNN y me reconocía eso. O sea, partamos de realidades. O sea, los bloqueos y las medidas arbitrarias que toma Estados Unidos contra Venezuela, Nicaragua, Cuba y nación que se le ocurre que se le ponga por delante, son verdaderos crímenes de lesa humanidad. Pero eso no es reconocido como tal y Nicaragua no es una excepción en ese sentido. Entonces estamos viendo un cuadro complejo. Yo creo que los organismos internacionales de derechos humanos tienen toda la razón para poder preocuparse de las situaciones de derechos humanos en cada país. Estoy muy de acuerdo. Y en eso me parece que si hay instituciones o organismos de derechos humanos que están tomando diagnósticos y hacen propuestas, hay que considerarlas en su mérito. Yo no las cuestiono ni las descalifico. Pero así también, de esa manera, creo que un tema de derecho internacional que es en el multilateralismo muy importante, una conquista después de la Segunda Guerra Mundial, que es la autodeterminación de los pueblos y las relaciones bilaterales y multilaterales en ese contexto, a mí me parece que es muy importante considerarlo.
A ver, ¿por qué digo esto? Yo, por otras cosas no estoy de acuerdo, pero en este caso, cuando Heraldo Muñoz señala y está haciendo referencia a algunos pronunciamientos que ha hecho nuestro presidente, Gabriel, que las relaciones bilaterales no se pueden llevar al plano de las definiciones que pueda tener un presidente, particularmente desde el punto de vista de su evaluación que hace del país en cuestión, está diciendo algo muy de fondo y que no se opone. Aquí se mencionó al tema de lo que ocurrió con el embajador de Israel, que no se opone a que en este caso nuestro presidente, nuestro gobierno tenga una opinión en relación a los crímenes de lesa humanidad que comete el gobierno de Israel en la franja. Pero eso yo creo que es una cuestión fundamental, que incluso se puede dinamizar si tú trabajas en el sentido de lo que significa el multilateralismo y la bilateralidad. Heraldo lo decía a propósito de esta un poquito que nosotros no compartimos, esta definición que lleva casi a una cierta autarquía respecto de la relación bilateral de Chile como Estado nacional con otros Estados nacionales, en este caso con Nicaragua. Y puede ser también Venezuela, que no tenemos embajador, y cuidado que de repente nos podemos empezar a entrampar en otras cosas que yo he escuchado con tanta ligereza gente que habla de la dictadura china. O sea, es una ligereza impresionante, porque uno va, a mí me tocaba estar como observador a asambleas de Naciones Unidas, incluida la Comisión Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas que funciona en Ginebra, y de todos los que están ahí, muchos consideran que en China hay un cuestionamiento, qué sé yo, a temas de derechos humanos, pero a nadie se le ocurre cuestionar a China calificándola de una dictadura. Bueno, la canciller, Juan Andrés, la canciller calificó a Ortega como dictador y creo que también lo ha hecho el presidente Boric. Ahí te pregunto, ¿tú consideras que...? Eso es un error de lesa política y de lesa diplomacia. Ya, ¿tú crees que fue un error entonces de la canciller haber calificado de dictadora a Ortega? O sea, si eso afecta a las relaciones bilaterales entre todos, fíjate que ni el Papa ha dicho eso. Camila. Qué impresionante, Juan Andrés. Perdón, me sale como de la guata, pero es que a mí lo que me parece más tremendo es la incapacidad que tienen por parte del Partido Comunista de no reconocer que todo régimen totalitario es malo para la ciudadanía, para las personas. Y hablo desde todo ámbito, Juan Andrés, en serio, yo creo que aquí la condena a las dictaduras de cualquier tipo tiene que ser tajante, siempre, porque los regímenes totalitarios le hacen mucho daño a las democracias y eso tú lo sabes. Por lo tanto, creo que no reconocerlo es de verdad tener un sesgo que no nos va a permitir jamás avanzar. Hoy día vemos cuáles son las necesidades en términos internacionales y las relaciones políticas que debemos tener con todos los países, pero no nos podemos ausentar, y ahí estoy yo con el presidente Gabriel Boric con la ministra Urrejola, que dijeron claramente, estos son regímenes autoritarios y hay que condenar las violaciones a los derechos humanos, vengan de donde vengan. Creo que esa es la base de las democracias, por lo tanto no podemos mirar para el techo respecto de las violaciones a derechos humanos en todos los espectro independiente de si son regímenes de izquierda o de derecha, pero eso no lo podemos sacar de la discusión y tenemos que partir de la base de que existen y que hay que condenarlo, sea y provenga de donde provenga en términos políticos. Eso es como lo primero que hay que hacer. Yo la verdad es que iba a responder a Juan Andrés respecto del tema del proceso constitucional, pero me pareció más atingente responder a lo que estaba diciendo ahora Juan Andrés. Sí, bueno, ahí... ¿Puedo decir algo? Mira, perdona. Sí, cortito, porque tengo un último tema antes que se acabe el tiempo. Dale, Juan Andrés. Lo que yo creo que el doble estándar es lo que a mí me preocupa. A 50 años del golpe yo no escucho voces del sector de Camila condenando el golpe. Eso es lo que me preocupa. Y como si hubiera sido una cuestión, no sé,
Lo mismo Mira, que pasó lo voy a llevar, pero Andrés, déjame voy a llegar terminar. a algo más Lo mismo que actual. pasa para el Ustedes no estallido, o sea, siquiera como se que sentaron a la como que el mesa el para estallido, las acordar lo que violaciones a pasó los el derechos 15 de humanos en el noviembre. estallido, no sé dónde quedaron. No sé dónde quedaron la gente que está sin ojos. No. Todo eso pasa. O sea, para mí, el imperialismo norteamericano. No es que no pase, lo que pasa es que Escúchame, Camila, déjame terminar. Camila, dejemos que Juan Andrés termine la idea, después va a poder hablar. He hablado como 20 minutos seguidos. Sí, pero para que no nos choquemos, porque si estoy obligado a poner un poco de orden, si no nos vamos a chocar todo el rato. Así que terminemos, Juan Andrés. Pero cortito, bueno, sí, para que pueda hablar Camila. No, cortito, si yo lo que creo es que el problema, para mi gusto, es el doble estándar. Y por otro lado, que nosotros tenemos un asunto fundamental en nuestra región. Y el asunto fundamental en nuestra región respecto de soberanía y violación de derechos humanos tiene un origen, Estados Unidos. Y yo veo que hasta ahí llega la mirada de mucha gente de la élite chilena. Hasta ahí llega, ahí se acaba, ahí no existe. Entonces, esa es que un poco se traslada hacia la OTAN. Nosotros tenemos fuerzas militares de la OTAN en nuestra región, tenemos el Comando Sur de Estados Unidos en nuestra región, y ahí no decimos nada. Sí. Ahora Camila, también cortito, para que también Montserrat pueda plantear el otro tema. Sí, antes que se nos pille la hora. Lo voy a hacer bien corto. Yo creo que el Partido Comunista y el Frente Amplio han sido de los que han mostrado más dualidad política en este último tiempo, y casi que históricamente. Entonces, y la verdad, Juan Andrés, y yo creo que cuando uno habla de las élites políticas, también tiene que tener ojo con quién está hablando, porque yo estoy bien lejos de ser parte de la élite política. Y de hecho es más, y tengo ejemplos claros, o sea, ejemplos concretos respecto de las cosas de las que se ha decidido ausentar el Partido Comunista en cuanto a la democracia en términos políticos chilenos. La última, bueno, han sido varias, pero creo que la más icónica tiene relación con que ustedes no fueron los únicos que no fueron capaces de sentarse a la mesa para acordar un nuevo proceso constitucional el 15 de noviembre del año 2000. ¿Cuándo fue? Ya me perdí. 2019. El año 2000. No fuimos los únicos. Perdona, el año 2019. Ustedes fueron los únicos que no se sentaron a la mesa, porque recuerdo haber estado, hasta vi al presidente o el presidente de la República sentado, y que ustedes se lo hicieron pebre porque se sentó a esa mesa. Voy a hacer ahí una fe de rata, y de ahí ya pasemos al otro tema de Montserrat. La democracia cristiana en esa época. Sí, no estaba el presidente de la República en la mesa. Recordemos que él estaba en el Palacio de la Moneda, calladito, esperando a ver qué iba a pasar en el Congreso. No, estoy hablando del actual presidente de la República, Gabriel Boric. Claro, pero él también recordemos que... y también recordemos que él fue representación propia. Sí. Porque en ese momento también le costó. Porque parte de las órdenes de partido también era no sentarse a esa mesa para dialogar y para llegar a un acuerdo. Y el Partido Progresista tampoco estuvo, y tuvimos bastantes razones después de lo que pasó después. Bueno, es muy complejo de abordar eso, y nos daba una serie documental, de hecho, respecto a lo que pasó solamente ese día, pero también queremos alcanzar a agarrar, porque nos quedan 8 minutos, así que aquí les vamos a pedir también de nuevo... Sí, Claudio es el dictador de la hora. Sí, no, es que yo... Hablando de dictadura. Hay otros dictadores detrás del vidrio que son más estrictos que nosotros. Yo no los veo desde acá. No, si están en el anonimato, pero estamos ahí bajo el yugo. Bueno, lo que les quiero proponer en estos 8 minutos o 7 minutos que nos quedan, quizás es un tema que van a estar más de acuerdo que en el anterior, a propósito de lo que pasó ayer con el alcalde de Rancagua. Y quiero aprovechar también aquí a Camila, que es concejala y también conoce el tejemaneje interno de las municipalidades, porque... este es un caso que, bueno, se tendrá que investigar. Evidentemente, cuando allanan el domicilio particular del alcalde, la oficina, encuentran dinero en efectivo. Me imagino que para ya llegar al momento de allanar tiene que haber antecedentes suficientes que permitan tomar esa decisión. Pero quiero ir más allá del caso puntual del alcalde de Rancagua, sino que al tema de la corrupción municipal, que es algo que... hemos visto cada vez más casos. Bueno, está el caso de Torrealba, que yo la verdad es que me perdí ahí, no sé en qué está, sé que no se ha formalizado. Está en investigación. Están, bueno, los casos de varios otros municipios, Maipú, Las Condes, que también, bueno, el exalcalde Lavín, entiendo que todavía está en España. San Miguel. San Miguel, bueno, hay varios casos ahí.
Y les quiero llevar a ese tema, ¿no? Porque el tema de la corrupción municipal es algo que vemos cada vez más, con más frecuencia, y es difícil de poder llegar a una suerte de control previo de que esto ocurra. De hecho, Chile Transparente se pronunció al respecto y decía que María Jara Quemada, directora de esta organización, decía que los controles ex ante están fallando. Hay preguntarles cómo lo ven, y también la labor de la Fiscalía, de todos los entes persecutores, ¿no? en esta labor preventiva, quizás de investigación. Camila. Súper breve ahí para dejar hablar también a Juan Andrés. Lo que pasa es que existen vacíos legales que hoy día no alcanzan a dar respuesta a la cantidad de cosas y los flujos de entrada y salida, por decirlo de manera fácil, de los municipios. ¿Ya? En cuanto a los flujos de dinero. Se destapó con el caso de Vitacura, pero en el fondo esto viene de antes, y yo creo que se deberían realizar investigaciones mucho más acuciosas de lo que la información misma que te entregan las mismas municipalidades a la Contraloría para poder investigar. Creo que no existe hoy día la capacidad en términos de recursos humanos, quizás también económicos, para poder hacer esta fiscalización, pero efectivamente todo lo que es ex ante y todas las irregularidades que han habido en cuanto a las licitaciones, haber llegado a un allanamiento de la casa del alcalde es una cuestión que es gravísima y que requiere de varios pasos previos para llegar a eso y terminar descubriendo lo que descubren. Por lo tanto, hoy día lo que tenemos que enfocar, creo yo, es en mejorar la legislación respecto de los flujos, respecto de cómo se hace control de las platas que ingresan, salen y se gastan en cada uno de los procesos que tienen las municipalidades asignados por normativa, y también de todas las platas que ingresan a través de las corporaciones, que ha sido uno de los grandes temas en este último tiempo, y que ahí se ha descubierto cómo la legislación, que tiene vacíos importantes, permite que millones y millones de pesos que son para las personas hoy día se destinen para fines personales de quienes dirigen o conducen estos espacios institucionales. Juan Andrés. Muy breve, yo creo que efectivamente la falta de fiscalización previa en los procesos deriva en esto. Y creo que ahí hay que poner mucha fuerza en cambios más de fondo en lo que es la institucionalidad municipal, en la relación con el Estado. Y por otro lado, creo que, yo también lo he planteado otras veces, creo que esto demuestra de que nuestra administración de justicia, incluido la investigación, para prevenir situaciones como esta, requieren cambios cualitativos. Yo no sé si esto va a salir del proceso constitucional, que es muy tarde. Yo siento que ahí hay una urgencia que, luego, mucho respeto, que el propio Poder Judicial y el Ministerio Público no asumen, como para poder empujar el carro desde el punto de vista de lo que deberíamos tener como un Poder Judicial y un Poder Investigativo y un Ministerio Público que efectivamente esté en la línea de prevenir, investigar y generar lógicas de sanción que impidan que estas cuestiones se repitan en el tiempo. Sí, bueno, vamos a ver qué va a pasar con todas estas investigaciones, porque lamentablemente muchas se extienden hasta que al final uno ya les pierde la pista. Claro, lo conversamos también a propósito del caso del SQM respecto de una falencia que tiene nuestro sistema judicial, que es ante estos delitos que son calificados de alta complejidad, se retrasa mucho todo y bueno, lamentablemente ahí... Ya nadie se acuerda del caso. Claro, ¿no? Y Venta, al final... por pesca. No, y solo en la primera instancia, porque eso hay que sumar las apelaciones, después la instancia definitiva, en fin. Bueno, queremos agradecerles que hayan estado con nosotros durante esta mañana. Podríamos haber conversado mucho más, porque los temas que están apareciendo día a día son muy, pero muy interesantes y dan para mucho debate, pero por ahora se nos acabó el tiempo, así que la invitación está más que abierta, tanto para ti, Camila, como para Juan Andrés. Nos acompañen en una próxima ocasión, así que tengan un buen día. Un abrazo. Muchas gracias, grande. Buenos días para ustedes, que estén muy bien. Chao. 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 Y Montserrat, nosotros también nos reencontramos en una próxima ocasión. Que tengas buen día. Así es, igual, que estés bien.
Vamos a una pausa y ya regresamos porque nos queda un bloque todavía acá en Radio Análisis. Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos. De acuerdo, pero necesitamos partir por algo. Entonces partamos por un dominio en .cl. En Nick Chile. Obvio, Nick Chile. Por solo 10.000